Muy bien, ya inició la grabación. Continuamos. Entonces, chicos, aquí nosotros, bueno, yo tengo MariaDB, ¿verdad? Aquí yo tengo varias bases de datos. Vamos a crear una base de datos de manera rápida. Ponemos create. Cierto, no me está funcionando el teclado. Pongo create. Pongo aquí database. Por aquí, segundo C. Segundo C2022. Entonces, yo estoy creando una base de datos en este momento. Y yo ejecuté, ¿verdad? Y yo aquí actualizo y me voy a segundo C, que está por acá. Ahí está, segundo C 2022. Confirmen si me están viendo mi pantalla. ¿Ya? Sí, profesor. Ya, entonces, tengo dos maneras, utilizar el use o darle doble clic. Mejor le doy doble clic. Le doy doble clic aquí. Entonces, yo en este momento voy a crear una tabla. Y esa tabla es la que estamos haciendo con usuarios. Entonces, pongo aquí tables, clic derecho, pongo crear tabla. Y por aquí, perdón. Aquí me debe aparecer, me está cargando, perdón. Está demorando mucho mi máquina últimamente. Aquí voy a crear la tabla usuarios. Pongo aquí, usuarios. Aquí no voy a crear ningún ID numérico. Voy a crear un ID, pero un user. Aquí mi clave primaria no va a ser ningún ID numérico. Va a ser mi usuario. El tipo de datos que le voy a dar a mi usuario, le voy a dar que sea tipo text. ¿Qué pasó, text? Lo que pasa es que mi teclado no sirve últimamente, no sirve la T ni la Y. Ya, entonces, va a ser de tipo text. ¿Y por qué pongo tipo text? Estoy manipulando como si fuera, ¿cómo se llama esta cuestión? Como si fuera un string. Yo puedo hacer un carácter o varios caracteres. En cambio, yo veo que muchos utilizan varchar. Y el varchar, Eso le iba a preguntar, profesor. ¿mande? ¿Me escucho? Que eso le iba a preguntar por el varchar. No utilizo varchar, porque, bueno, en esta ocasión no estoy usando varchar. Porque lo quiero manejar como si fuera una variable de tipo string, o sea, no tiene un límite de rango, ¿sí? Que sea abierta, ya. Entonces, declaro esto como PK, primary key, y pongo que sea no null por defecto, ¿no? Entonces, segundo, pongo password. De la misma forma, pongo text. No veo el text por ningún lado. Aquí está, ya lo vi. Ya, le voy a quitar el rango. Muy bien. Ahora, era nombres, ¿no? Nombres. Le voy a dar un rango, un varchar de, qué sé yo, de 25. Y viene el correo, también de 25. O también puede ser text también.
digo que ninguno de estos señores va a ser nulo. Vengo acá y le pongo apply. Y me sale este código previo. Entonces yo me ahorro tiempo en hacer código, simplemente lo hago de manera gráfica. Pongo aplicar. ¿Y qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Dice, no, algo me estoy comiendo, dice. Ya, vamos a ver. Tiene razón, aquí el usuario tengo que especificar, perdón. El usuario es de primaria. Voy a poner aquí que sea un texto de unos 20 caracteres. Ahí sí, aplicar. Vamos a ver qué pasó ahora. El rango. Bueno, vamos a poner aquí el típico varchar. 20. Le puse mal. Tengo que aplicar. Ahí sí, el tipo se lleva bien con el varchar. Bueno, aquí he puesto un usuario que sea la primary key, le he puesto un rango de 20, el password le he dejado que sea libre, el correo que sea libre y nombre que sea un rango de 25. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a hacer un query. ¿Saben qué es un query o no? Confirmen. Ramos. ¿Sabes qué es un query? No, profesor. Es una consulta. Pongo select. Con el select. Es una consulta, query. Es una consulta. Le pongo aquí, otra vez llamo a mi teclado. Select, asterisco, from usuarios. Como punto y coma. Si alguien está haciendo la mano, está preguntando. Entonces aquí sale, ¿verdad? Aquí sale mi tablita. ¿Se acuerdan que nosotros usamos archivos en el primer parcial? Un archivo equivale a una tabla. ¿Y para qué voy a manipular archivos si tengo base de datos? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Está claro o no está claro? ¿Dicen ustedes alguna pregunta? Porque me dio la tentación de hacer la parte de Python ahorita y ingresar registros en el login, en el formulario de registro de usuarios. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Confirmen o no? No hay preguntas. Vamos a continuar. Volvemos a nuestro proyecto. Entonces, vámonos a segundo C. Aquí vamos nosotros a crear una nueva capa. Vámonos a segundo C, clic derecho y vamos a crear el paquete DAO. DAO es la capa de objetos de la base de datos. ¿Y DAO por qué es DAO? Y no puede ser otra cosa. DAO es una abreviatura, ¿verdad? Unas siglas que significa en inglés Data Access Object, que en español sería objeto de acceso de datos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con lo que es DAO o no? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces continuamos. En DAO damos clic derecho y ponemos nuestro primer módulo. Y se va a llamar conexión. Ahora, mucha atención chicos, esto es la base, lo que usan PyCharm.
yo tengo que instalar ese plugin. Pongo aquí en File, pongo aquí Settings, me ubico en esta pantalla, pongo aquí más, me aparece esta pantalla, y aquí busco, ¿verdad? Aquí busco, ahí se me puso lento, ya, muy bien. Aquí busco y pongo aquí esta cuestión de MySQL. Mi teclado se perdió, creo. Ya. Aquí MySQL. Guión connector. MySQL guión connector. Da un clic en MySQL guión connector y le pone aquí abajo instalar paquete. ¿Ya? Pone instalar paquete, yo ya tengo instalado y ya se acepta, ¿no? Ya se instala. Cierro y debe aparecer aquí dentro, ¿verdad? MySQL-connector, ponen OK. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Entonces, a partir de este momento nosotros vamos a importar aquí MySQL.connector y dejamos allí. Ya. Entonces, damos Enter. Vamos a crear una clase. Ponemos aquí class conexión. Vamos a crear nuestro primer método. ¿Verdad? Vamos a crear nuestro primer método. Ponemos def, ponemos aquí connect. Llamo mi teclado conectar. Entonces, este señor va a tener un parámetro. Se llama base. Aquí voy a crear mi primer objeto. Pongo pone es igual a known. Segundo paso dentro del método, vamos a crear credencial. Las credenciales va a ser un diccionario credenciales, ya. Que va a contener la configuración de nuestra base de datos. ¿Alguna pregunta hasta allí, Jesús? Juan? ¿Alguna pregunta? En este caso, solamente he escuchado de que si la base de datos, por ejemplo, en formato JSON, ese es lo que va usted a utilizar ahí. No, vamos a Le estudiar pregunto. MySQL, que es base de datos relacionales. Lo que usted me está hablando es base de datos no relacionales o base de datos no SQL. Ya, ahí se utiliza el formato JSON. Así es. Okay. Gracias, Y profesor. el JSON es como un diccionario. Igualito, igualito. Ya. Muy bien, entonces, vamos a crear nuestro diccionario con las, ¿cómo se llama? Con las credenciales. El primer elemento sería el host. ¿En dónde se va a alojar? Otra vez, host. Digo que el valor del host, o sea, de la clave, perdón, la clave host va a ser localhost, bendito teclado. Ya.
Segundo, va a ser el puerto que ustedes instalan. Bueno, aquí voy a copiar la T. ¿Qué más? Aquí vamos a poner el puerto que yo tengo, 3306. No sé si otros tengan instalado en otro puerto, ya es cuestión de cada quien. No coma. Tercero, perdón. Usuario. Tengo el mismo que todos tienen. Root. Coma. Password. Vamos a poner aquí, el mío es 1, 2, 3, 4. Una pregunta está ahí, chicos. Vamos a hacer uso de este diccionario. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, continuamos. En este momento yo voy a hacer la conexión. Llamo mi objeto, pongo aquí, sería aquí, perdón, mysql.connector.connect. Aquí voy a enviar como parámetro mi diccionario. Pongo doble asterisco que representa el diccionario y le mando el nombre de mi diccionario. Entonces, una vez que tengo ya hecho la conexión, aplico el return y nada más. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, chicos. Sobre esto, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Cómo se hace la conexión? Ah, perdón, aquí me olvidé algo, perdón. Me estaba olvidando aquí la base de datos. Aquí data, base, pongo espacio 2 puntos y aquí pongo el nombre de mi base que viene en el parámetro. ¿Alguna pregunta, Ruben? ¿Alguna pregunta, Juan? ¿Jesús? Ya he En terminado esta aquí. parte no utilizan el Dígame. igual. ¿Ah? En esta parte no utilizan el igual, el database, por ejemplo, abajo, para colocar base. El igual, database igual base. Los Igual, dos puntos igual, coloca. 2 puntos. Los dos puntos coloca ahí. No, Sí, ¿verdad? porque he colocado la base, porque yo quiero conectar a diferentes bases de datos. Y ya lo voy a comprobar ahorita. Entonces, ahorita vamos a probar este código. Y como siempre les he dicho, por favor, este código que ponen aquí abajo es simplemente para comprobar que funciona. Pongo ob prueba, obp es igual, pongo aquí conexión. Voy a crear mi objeto. Este objeto devuelve. Entonces, voy a imprimirlo, pongo print y pongo obp.conectar. Aquí voy a poner el nombre de la base de datos que he creado en su momento. Creo que lo borré. Vamos a ver. Aquí está. Segundo C 2022. Si yo ejecuto y me sale una cadena, quiere decir que está correcto. Efectivamente, esta cadena representa mi objeto de conexión. ¿Qué pasa si yo pongo 2023? Lo vuelvo a ejecutar. Me sale aquí de error. Vamos, ¿qué me sale ahí? Vamos. Base desconocida, dice. Base desconocida. Yo me quiero conectar a otra base. Creo que curso 2020. Segundo C2, dice aquí. Segundo C2, dice. Vamos a conectarnos a segundo C2.
sale la conexión. No me interesa trabajar con segundo C, segundo C22, ese es el que me interesa ahorita. Quiere decir que yo estoy conectado ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? No hay dudas, igual está grabado todo. Muy bien, chicos, entonces solamente este código va a funcionar para conectarse, nada más. Entonces vamos a hacer lo que nos interesa. Vamos a hacer otro módulo en el paquete DAO. Doy un clic en DAO, clic derecho, pongo New, pongo Python 5. Y aquí voy a poner CRUD. Y vamos a hacer operaciones CRUD. Pongo OK. Que estoy ansioso de crear el método para insertar datos. Me ralentiza cuando pongo la lupa. Bueno. Entonces, aquí voy a hacer una importación por aquí. Pongo from. Pongo segundo C. Punto, pongo aquí dominio. Punto entidades. Asterisco. Chicos, atención. En la capa DAO yo no voy a poner ningún tkinter. Es Python puro. Es mi backend puro. ¿Ya? Como aquí. Que algunos estudiantes mezclan papas con cebolla, no. Aquí es papas con papas, cebollas con cebollas. Segundo C, punto, pongo aquí DAO. Punto, conexión. Entonces, ahorita en este momento voy a crear, también me voy a poner aquí también en mi capa DAO. Clic derecho, edit, ¿no? Ya, muy bien, perfecto. Voy a crear aquí mi clase CRUD usuario. Solamente hace referencia a usuario. Voy a crear el método constructor. Dentro del método constructor, yo voy a crear un objeto global para hacer la conexión cuando haga una operación CRUD, insert, una consulta, etc. Entonces, en este momento yo voy a llamar al constructor de la clase conexión. Solamente me interesa eso. ¿Alguna pregunta? Porque en este momento voy a crear un método en donde yo voy a insertar datos. Recordemos que tenemos una tabla por insertar datos. Pongo def. Entonces pongo aquí insertar, insert. Caramba mío. El teclado no aparece. Insert user. Ya, insert user. Aquí voy a poner dos parámetros. La base de datos que voy a insertar, en donde voy a insertar, y la tupla de datos. La tupla de datos que voy a recibir, o ese método va a recibir y va a insertar datos. O sea, la tupla sirve para recoger campos que van a ser insertados en sus respectivos campos, ya en la tabla. Entonces, lo primero que hago es llamar la conexión. Es self, no, estoy mal. Primero voy a hacer una variable local que se llama cone. Y este va a tomar valor, es aquel que
es aquel que va a recibir la conexión del objeto con que está arriba. Pongo punto, aquí pongo conectar, aquí pongo la base. Entonces, este parámetro base me sirve para conectarme en la base de datos antes de hacer el insert. Primer paso, que esto se repite con todas las otras operaciones. Segundo paso, vamos a crear un cursor. ¿Qué es un cursor? Un cursor es un elemento en Python, bueno, o en el lenguaje de programación, o cómo se llama en lo demás, lo que es contexto de base de datos, que nos ayuda a manipular objetos de nuestra base de datos y donde nosotros podemos hacer nuestras operaciones CRUD, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a crear un cursor, o cursor 1, llamo al objeto de la línea 10, el objeto connect, y como este ya está conectado, ya este señor va a llamar al método cursor. Entonces, a partir de este momento nosotros vamos a obtener el cursor, el que nos va a ayudar a hacer las operaciones CRUD. Entonces, ahorita vamos a crear una cadena. Escuchen chicos, esto es muy importante. Voy a poner una cadena que se llama SQL. Ojo, hay chicos que cuando exponen me da risa lo que exponen. Esta es una cadena. Y aquí vamos a hacer la cadena. Vamos a poner el script que ustedes aprendieron con el profesor Narváez. Ponemos insert. Caramba. Insert. Nombre de la tabla, usuario. ¿Verdad? Ponemos los campos que se ingresan. Que sería usuario, coma, password, creo que eran nombres, no recuerdo. Nombres y correo. ¿Ya? Esos son los campos, ¿no? Pongo aquí / más, enter. Pues al revés, creo. Ya. Entonces aquí continúo con los valores. Atención con esto aquí. Pongo values. Y aquí voy a representar cada valor mediante cadenas. Porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S, perdón. ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos? ¿Alguna pregunta? Profesor, en la número 12 no es insert into. Into, perdón, me había comido esto, perdón. Perdón. Insert into, muy bien. Ya, insert into. Y esto de aquí representa a los valores que vienen de la tupla. Debe estar en el mismo orden la tupla para ser insertados esos datos. ¿Alguna duda o no? ¿No hay preguntas? Bueno. No, ingeniero. Dígame. No hay preguntas, ¿no? Bueno. Pongo cursor 1, que es mi cursor, y llamo a execute. Método execute. Voy a poner dos parámetros. Primero, la cadena SQL, donde está el script. Segundo, los valores de mi tupla. Entonces, ¿qué hace aquí? Coge esta cadena y según la cadena pone los valores de la tupla. Enter. ¿Qué me falta? Confirmar con el commit. Pongo connect.commit. Este método es el que ejecuta del todo como que dice, el que remata la transacción.
final cerramos la conexión como si fuera un archivo. Y al final ponemos un return con un mensaje. Vamos a ver cuántos elementos han sido afectados. Ponemos str, otra vez esta bendita T. Y ponemos aquí, llamamos al cursor, otra vez, cursor 1, punto, llamemos al método o al elemento row code, cuántas filas nos van a afectar. Y ponemos aquí un mensajito, espacio, registros, me falta la R, afectados. Afectados. Ya quiero ponerle esto de aquí. ¿Bien? Sí. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de probar esto de aquí? Chicos, no lo vamos a probar todavía en el login. Vamos a probarlo aquí. En la próxima clase ya vamos a probarlo en el login. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Confirme. Antes de probarlo. ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Por el tiempo no lo probaremos en el login. No quiero ir corriendo. Entonces, vamos a probar ahorita en este momento. Ponemos aquí OBC de CRUD. Creo mi objeto sería de la clase CRUD, usuario. Y aquí voy a poner un print. ¿Por qué pongo un print? Porque voy a llamar a este señor que está aquí. Pongo obc.insert user. Pero me falta un parámetro. Le voy a poner aquí el parámetro que sea, no me acuerdo el nombre, creo que se llamaba, allá, segundo C22. El primer parámetro. El nombre de mi base de datos lo voy a insertar. Segundo, viene la tupla. Entonces, aquí voy a crear una tupla. Pongo aquí tupla. Pongo mejor datos. Caramba. Pongo la T mejor. Datos sería mi tupla, ¿no? Y pongo aquí, atención, tengo que poner el orden que está aquí. Primero pongo usuario, voy a poner aquí, qué sé yo, Juan 22 en mi usuario. Pongo aquí contraseña 55443. Mi password, voy a poner aquí nombres. Pongo Juan Robles y pongo el correo, pongo aquí coma. Pongo aquí robles@gmail.com. ¿Ya? Entonces, esta tupla se va acá. Pongo aquí datos. ¿Alguna pregunta? 2 minutos más y cerramos la clase. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Entonces, a partir de este momento vamos a ejecutar esta cuestión y vamos a comprobar si se cumple o no. Miren que aquí está el nombre de la base de datos, aquí está los datos a guardar. Pongo clic derecho, aquí está mal, es Gmail. Pongo aquí clic derecho, pongo ejecutar. Vamos a ver qué sucede. Dice que no existe usuario. Vamos a ver cómo se llama. La tabla se llama aquí en usuarios. Me equivoqué. Es usuarios. Aquí es, perdón. Aquí es usuarios. Ya, muy bien. Ponemos ejecutar. ¿Qué me salió aquí, chicos? Un registro afectado. O sea que sí me guardó. Pongo aquí un select.
Aquí pongo segundo C2022. Vamos a ver si estoy bien. Ay, perdón, usuarios, perdón, es usuarios. Ahora sí. ¿Qué pasó, chicos? Aquí en mi tabla. ¿Me guardó o no me guardó registro? Me guardó mi registro. Sí, lo guardó. Muy bien, chicos. Activen sus cámaras. Activen sus cámaras. Voy a dejar de